En el sector de la construcción, ya sea para proyectos de obra nueva como para proyectos de rehabilitación, la eficiencia energética, la sostenibilidad y la salubridad son conceptos clave. En el marco de la celebración de Rebuild 2023, distintos profesionales del sector nos han dado su opinión sobre cómo conseguir que los proyectos de construcción cumplan con estos conceptos y cuáles son las variables que debemos tener en cuenta en esta ecuación que definirá los edificios del futuro. Los puntos claves que definen una construcción sostenible y saludable. 1. Tener un control absoluto desde el proceso de fabricación del producto hasta su ciclo final de vida, pasando por la puesta en obra. Tener muy bien definido en lo que consume ese producto durante toda su fase de vida. 2. La eficiencia energética o el confort acústico interior. Dijésemos, tener una sensación de salubridad interior, ¿no? Y 3, en nuestro caso sobre todo, Soprema, pues tener un control de la humedad del edificio, de la estanquidad, es decir, salubridad, ventilación, etcétera. Todo eso yo creo que lleva a tener una construcción saludable, sí, sí. Yo resumiría en 3, que a veces se puede conseguir en su totalidad o parcialmente, y el primero sería el diseño bioclimático, orientaciones, materiales. El siguiente sería regulación y control, desde el punto de vista que queremos optimizar que los elementos de las instalaciones mecánicas puedan trabajar de manera unísona, no uno tiene un buen rendimiento en estas condiciones, otro en otra, intentar que a través de la regulación que saquen el mejor rendimiento todas estas partes de instalación. Y el tercero sería lo que, como consecuencia del anterior, la gestión de la calidad del interior. Como sabemos, las personas estamos mucha parte de nuestra vida, ¿no?, en ambientes cerrados, y la calidad de aire es cada vez más importante. Bueno, yo desde el punto de vista de nuestro sector, yo distinguiría 3 grandes grupos. Uno sería el relacionado con el bienestar de las personas, que también es un aspecto de sostenibilidad. Luego todo el relacionado con los materiales que se utilizan, los componentes, los productos, y aquí hablaríamos, por ejemplo, de carbono embebido, de economía circular. Y el tercer grupo, que es quizá en nuestro sector el más importante, sería la operativa. Sería todo el carbono operativo y básicamente la eficiencia energética. Estamos en un proceso que ya no tiene paro, en hacer cada vez los edificios con mejores envolventes, más herméticos, y eso por la parte termohigrométrica es espectacular, está muy bien, pero la parte de lo que es la ventilación, eso pues no va tan bien y obliga a tener cada vez equipos de ventilación mucho más eficientes, con más sensórica, para poder tratar la calidad de aire desde el punto de vista de la salubridad de las personas. Es importante porque si viéramos un poco la evolución de las cargas de climatización con la ventilación, veríamos que la ventilación no ha bajado, sino que se mantiene, incluso se aumenta. En cambio, la climatización, las necesidades por este envolvente cada vez van bajando. En un ambiente hermético, tener un control de la calidad de aire es indispensable, porque si no, los contaminantes que hay en el aire ambiente pueden propagarse y aumentar, y tener problemas a nivel del ambiente salubre dentro de la vivienda. Bueno, ahí es donde está el mayor reto, porque no partimos de un lienzo en blanco en el cual podemos pasar instalaciones por aquí y por allá, pero es verdad que existen soluciones que permiten adaptarse en mayor medida a las problemáticas que tenemos en una vivienda existente, ¿de acuerdo? Cuando en una vivienda existente hacemos una reforma, la hacemos más hermética, pues es el hecho de quizá preparar ciertos pasos de instalaciones para poder hacer una correcta ventilación. En el mercado, aparte de lo que serían conductos y demás, también existen soluciones por local para poder hacer un tratamiento cuando no se puede hacer una instalación centralizada. Bueno, el gas radón es una cosa que nos ha llegado muy rápido, hace 3 años, y es verdad que nosotros como fabricantes tenemos láminas, sobre todo impermeabilizantes, que están definidas para la impermeabilización de estructuras enterradas, pero es verdad que el gas radón se ha convertido como en un añadido más a la estanquidad, es decir, al final nosotros estamos fabricando estanquidad para el agua y del subsuelo, o que venga por lluvias, que vengan por incidencia en el terreno, y del gas radón, que es un gas. Entonces sí que es verdad que la normativa ha quedado muy, quizá desde mi punto de vista, un poquito corta, muy poco definida.
Hay muy pocos parámetros para saber exactamente cuál es el problema, sobre todo al inicio de la obra. Sí que se mide mucho después de obra, pero actualmente creo que el garradón es una problemática que tenemos encima de la mesa y que se tiene que tener en cuenta en todos los proyectos que se ejecutan hoy en día, sobre todo de obra nueva y rehabilitación. El mayor reto parte del propio usuario, que es el que va a demandar, ¿no?, pues una cierta calidad en instalaciones. El usuario en su curva de aprendizaje cada vez, ¿no?, va dando grandes pasos, ya no se queda, ¿no?, en las necesidades más básicas, sino cada vez tenemos un usuario más exigente, tanto en lo que sería lo que hablábamos de la calidad del interior como a nivel de regulación. A día de hoy queremos, ¿no?, controles sencillos, controles fáciles, que sean, ¿no?, con aplicaciones, con wifi, etcétera, etcétera, que es una cosa que tenemos día a día. Él es el que tiene que desencallar todo lo demás, porque por parte de los proveedores y los demás actores que están en el mercado ya están las soluciones, y lo que queremos es que haya esa demanda para poder implantar. Vale, los retos para que un edificio sea sostenible y saludable. Nosotros como fabricantes, nuestro reto está en el producto, en el conseguir que ese producto llegue al edificio para convertirlo en saludable. Entonces, los retos que tenemos nosotros, estamos minimizando al máximo materias primas de origen pétreo, sobre todo en aislamientos sintéticos, productos sintéticos, siempre estamos tirando mucho de material reciclado. Es un reto introducir muchísimo material reciclado en productos que tienen reciclabilidad y que tienen un ciclo de vida continuo. Otro segundo reto que estamos cogiendo como Soprema es lanzar productos de base natural, de materia natural, es decir, materia prima natural, con lo cual incidimos mucho en los kilogramos de CO2 del producto en su puesta en obra, tanto en su fabricación y en su puesta en obra. Es decir, con aislamientos naturales, por ejemplo, partes de la base de un CO2 negativo, con lo cual es una aportación a la sostenibilidad del edificio. Bueno, pues como ejemplo, aparte de los aislamientos orgánicos que estamos introduciendo y la reciclabilidad en aislamientos sintéticos o láminas sintéticas, pues por ejemplo estamos introduciendo en términos de acústica productos que tienen materia prima orgánica también para el impacto, como el T-Score. En los productos de impermeabilización líquida estamos introduciendo productos acrílicos base agua, con lo cual tienen muy bajo componente, o emiten bajos niveles de componentes volátiles y otros productos que estamos como introduciendo en términos de sostenibilidad y de reciclabilidad, ¿no?, en otras materias como por ejemplo la impermeabilización sintética o bituminosa. Habría que optimizar primero la funcionalidad de los componentes que escogemos. Es decir, si el sistema no funciona, aunque le hagamos un control de última generación, el sistema no va a funcionar. Entonces aquí tenemos que hacer una labor previa de formación y de conocimiento para realmente escoger los materiales, componentes, productos que más se adaptan a nuestras necesidades. Por otro lado también, y hablo solo de cosas muy prácticas, a veces existe un poco de descoordinación entre los diferentes actores, entre los diferentes pasos que intervienen en el desarrollo de un proyecto, ¿no?, entre la concepción inicial, la idea del arquitecto, el diseño de la fachada y luego, por ejemplo, el ingeniero energético. Y quizá convendría algún tipo de metodología que integrase desde el principio estas tres partes, definiendo objetivos claros. Y por último, sería de gran ayuda disponer de feedback sobre cómo está funcionando el edificio, porque ahora el cumplimiento de un edificio respecto a la normativa se verifica sobre una simulación o lo que se podría llamar un listado de buenas intenciones, cuando existe algún país, aunque pocos, que realmente la validación se efectúa en dos fases. Tras la puesta en marcha del edificio se comprueba que realmente el edificio esté funcionando, y esto hace que los ocupantes se impliquen mucho más en realmente optimizar el funcionamiento del edificio. Las tendencias ya lo marca código técnico, ¿no?, con esa orientación al NZB, el Passive House con cada vez más miles de metros cuadrados en el mercado, pero está rompiendo cada vez con más fuerza, ¿no?, la construcción industrializada, donde ya no es solo un reducto de viviendas unifamiliares que se construyen, ¿no?, en una nave, sino que ya se está pensando en la construcción en altura a través de esta metodología que lo que apunta es a una mejora en tiempos, en recursos, en personal cualificado, que eso daría para otra entrevista,
ya que tenemos un sector donde tenemos un gran déficit de personal cualificado para hacer las instalaciones. Yo creo que el camino, y espero que sea el camino, es un camino sobre todo de industrialización, porque eso dijésemos que reducirá muchísimo los procesos, sobre todo el gasto energético que hay en los procesos, en la logística de los materiales, y consideramos que la industrialización, que obviamente con un paso previo de digitalización, que si no hay esa digitalización no habrá industrialización, creo que será el camino que llevará y donde se va a potenciar mucho más la construcción, sobre todo en edificación, en los próximos 5 años en España. Sin tener todavía fechas de a partir de cuándo va a estar vigente, a nivel europeo se están moviendo bastantes cosas. La primera sería la revisión del reglamento de productos de construcción, que detalla un poco más las características, las especificaciones de estos productos, en materia, por ejemplo, de características acústicas y también, muy importante, de la emisión de compuestos orgánicos volátiles para la calidad del aire interior, que ahora mismo no se están teniendo en cuenta. Y también quizá remarcar especialmente la posible obligatoriedad de disponer de una declaración ambiental de producto. Que esto es un tema delicado porque realmente estos análisis del ciclo de vida tienen un coste económico bastante elevado y los fabricantes lo están un poco solventando, elaborando fichas conjuntas de materiales genéricos. Síguenos en calorifrio.com para estar al día de todo lo que sucede en el sector de la construcción.